iglesia es en Cristo. Amén. Y dice allí, en toda palabra y en toda ciencia, así como el testimonio acerca de Cristo ha sido confirmado en vosotros, de tal manera que nada os falta en ningún don, esperando la manifestación de nuestro Señor Jesucristo, el cual también os confirmará hasta el fin, para que seáis irreprensibles en el día de nuestro Señor Jesucristo. Fiel es Dios, por el cual fuisteis llamados a la comunión con su Hijo Jesucristo nuestro Señor. Os ruego pues, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis todos una misma cosa, y que no haya entre vosotros divisiones, sino que estéis perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo parecer. Porque he sido informado acerca de vosotros, hermanos míos, por los de Cloe, que hay entre vosotros contiendas. Quiero decir que cada uno de vosotros dice, yo soy de Pablo, y yo de Apolos, y yo de Cefas, y yo del hermano Osman, y yo de Homero, y yo del Chale, y yo de Aldusi, y yo de Freddy de Anda. Mire lo que dice, y yo de Cefas, y yo de Cristo. ¿Acaso está dividido Cristo? ¿Fue crucificado Pablo por vosotros? ¿Fuisteis bautizados en el nombre de Pablo? Doy gracias a Dios de que a ninguno de vosotros he bautizado, sino a Crispo y a Gallo, para que ninguno diga que fuisteis bautizados en mi nombre. También bauticé a la familia de Estéfanas, de los demás no sé si he bautizado a algún otro, pues no me envió Cristo a bautizar, sino a predicar el evangelio, no con sabiduría de palabras, para que no se haga vana la cruz de Cristo. Bien, hermanos, ¿alguno de ustedes alguna vez jugó este juego de teléfono descompuesto? ¿Quién jugó ese juego? Teléfono descompuesto. Yo sí. Esa enseñanza, hermanos, se llama teléfono descompuesto. Amén. Y quiero ver unas cositas, hermano, aquí en la Biblia. Vamos a ver un tema, hermano, teléfono descompuesto. Hermano, vamos a orar ahorita. La base del cristianismo, hermano, una de las bases fundamentales dentro del cristianismo es la comunión que Dios nos ofrece a través de su Hijo Jesucristo. Amén. Pero también esa comunión se extiende hacia arriba con Dios, pero también se extiende hacia el horizonte con nuestros hermanos en Cristo. Amén. Entonces la comunión es importante, es muy, muy importante, como dice ahí el versículo 9. Fuisteis llamados a la comunión con su Hijo Jesucristo. Entonces, Dios nos manda a tener comunión con su Hijo. La base de las relaciones del cristiano es la comunión con Dios. Amén. Vamos a ver este tema. Vamos a orar antes de empezar, porque tengo frío. Vamos a orar. Señor, gracias Dios por la mañana que nos das. Solo en esta mañana, Señor, esta verdad que tú nos das en tu palabra, permítenos el poder entenderla. Ilumínanos, Espíritu de Dios, para poder salir convencidos de que necesitamos tener una comunión y una comunicación más allá, Señor, de lo que un cristiano promedio tiene. Necesitamos, Señor, como iglesia, crecer y avanzar, Señor, dependiendo de tu gracia, pero basados en una comunicación fuerte entre nosotros. Bendice y obra a través de tu palabra. Úsame a mí, te lo pido en el nombre de Cristo. Amén. Hermanos, la comunicación, hermanos, la comunión. El concepto más cercano a la comunión, aunque la palabra se define como el acto de usar algo en común, ¿sí? Koinonía, ¿sí? Pero va más allá, hermanos, ¿ok? Y quiero tomar esto como base de la comunión para definir antes de comunión la comunicación. Mira, hermano, no sé usted, ¿verdad? Pero usted jugó el teléfono descompuesto, ¿sí? Entonces uno ponía una fila de personas y uno hablaba y transmitía el mensaje hasta el final.
Pero siempre el del final siempre transmitía otra mentira, una cosa que no tenía nada que ver con el inicio. No sé si me entiende. Porque hermano, la comunicación, el juego se basaba en la comunicación. Así que la comunicación tenía que ser clara, desde el que empezaba hasta el que terminaba. Y en la Biblia, hermanos, la Biblia es un libro que le da mucha importancia a la comunicación. Porque la comunicación, hermano, es fundamental en la comunión con Dios y entre los creyentes. La comunicación es importante, hermanos. Ahora, la comunicación, pues todos tenemos varios medios de comunicación hoy en día. ¿Sí me entiende? Hoy ya el celular y los medios de comunicación están al alcance de nuestras manos. Todo el mundo está comunicado. Sí, y la comunicación pues usa un lenguaje, ¿sí? Hablado, escrito o con señas, ¿sí me entiende? Pero todos tenemos la capacidad de comunicarnos. Aún los gestos que hacemos, ¿sí? Dice la Biblia ahí que los ojos del necio vagan hasta el extremo de la tierra. O sea, tú quieres identificar un necio, ¿sí me entiende? Y el necio te comunica su necedad a través de sus ojos cuando los mueve. Cuando estás hablando con la hermana, ¿verdad? Y anda media necia, luego te haces tus caras. ¿Amén? Entonces la comunicación, hermano, es algo que tenemos, es fundamental en nuestras vidas. Cuando conversamos, cuando platicamos entre nosotros, aun cuando nos encontramos en el camino, hay este efecto de comunicar. La comunicación es importante y la Biblia nos habla de la comunicación. Para Dios la comunicación es una base importante en la comunión. La comunicación, hermano, es algo bien tremendo. Tanto que la Biblia nos dice, hermano, que la comunicación en un inicio, vaya a Génesis 1, cuando Dios creó al hombre, lo hizo un ser social, un ser con la capacidad de comunicarse. Miren lo que dice ahí Génesis 1, 26. Entonces dijo Dios habló, Dios se comunica. Entonces, ¿qué dijo Dios? Hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra. Entonces, si Dios estaba hablando, iba a ser al hombre un ser que comunicara. Miren lo que dice el capítulo 2, allá adelantito, 2:16. 15. Tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto de Edén para que lo labrara. Y mire lo que dice ahí el 16. Y mandó Jehová Dios al hombre diciendo: de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres ciertamente. Entonces Dios al hombre, hermano, lo hace un ser con la capacidad de comunicarse. ¿Con quién? Con Dios. Amén. Después vemos más adelante cómo Dios ve que el hombre está solo y le hace una ayuda idónea. Le hace a la mujer. Y cuando la mujer llega a su vida, el hombre se comunica con ella. Amén. Entonces Dios al hombre lo creó un ser que se puede comunicar, que tiene comunicación con Dios y también con la mujer. Dios en su divina sabiduría, hermano, decidió que el hombre fuera un ser que comunique, que hable, que establezca relaciones de comunicación. Sí, que este asunto de que yo no hablo, ¿sí? No es así, hermanos. Dios nos hizo seres sociales. Amén. Ahora, y quiero poner esto, todos sabemos, hermano, en Génesis capítulo 3, todos sabemos qué es lo que sucedió. Mire lo que dice 3:1. Dios estableció al hombre como un ser con comunicación, un ser que comunicaba, y Satanás aprovechó eso para poder meterse en la creación de Dios y hacer caer al hombre. ¿Qué usó Dios, hermanos? ¿Sí? La comunicación. Mire lo que dice 3:1. Pero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que Jehová su Dios se había hecho, la cual Dios dijo a su mujer: con que Dios os ha dicho no comáis de todo árbol del huerto. ¿Qué está haciendo la serpiente con la mujer? Se está comunicando. Amén. Hablando un mismo lenguaje. Mire lo que dice ahí el 3:2. Y la mujer respondió a la serpiente. Ahora, espérame.
¿cómo que la mujer le responde a la serpiente? Porque había una comunicación. Algunos creen que el hombre se podía comunicar con los animales, ¿sí? Cuando había esta inocencia. La verdad, pues no sabría yo decirle, ¿sí? Ahí pregúntale al hermano Homero, el hermano Osman, ellos estudian este asunto de la Biblia un poquito más, ¿verdad? Pero se cree, esta mujer se comunicó. Mire lo que dice ahí. Entonces la mujer respondió a la serpiente: del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él, ni le tocaréis. ¿Para qué, hermanos? Ahora, fíjese el asunto aquí, lo que está ocurriendo. Dios hizo al hombre un ser social con la capacidad de comunicarse, y Él le comunicó al hombre y a la mujer su voluntad. Amén. Se la comunicó a Adán, y Adán se la comunicó a su esposa, referente al huerto, lo que tenían que hacer. Pero la serpiente, Satanás, aprovechó esta ventaja y él se comunicó con la mujer para poder romper la comunicación que tenían con Dios. Así que él les dijo: miren, lo que debe de aquí, y aquí empieza el teléfono descompuesto. Dios le habla al hombre, el hombre le habla a la mujer, y la mujer, cuando la serpiente le pregunta, cuando le insinúa si lo que Dios dijo, la mujer ya tiene el teléfono descompuesto. Amén. ¿Qué dice? Dios dijo que no comieran, pero ella agrega una pequeña, un poquito más. Dice: no comeréis de él, ni qué, hermanos. ¿Dios había dicho que no le tocaran? Había dicho que no comieran. Entonces la mujer, hermano, ahora, ¿sí? Ella empieza a romper la comunicación, y Satanás ve esa pequeña fractura en la comunicación y se mete. Y entonces dice ahí el versículo 4: entonces la serpiente dijo a la mujer: no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él, serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos y árbol codiciable para alcanzar sabiduría, y tomó de su fruto y comió, y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Entonces, ¿qué sucedió, hermanos? Fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales, y oyendo la voz de Jehová Dios que se paseaba en el huerto al aire del día, el hombre y su mujer, ¿qué hicieron, hermano? Porque se rompió la comunicación. Amén. Ellos comieron, ya no dependieron de la comunicación con Dios. Ellos decidieron, cuando la serpiente vino, ellos decidieron comer de la fuente de la comunicación de este mundo, de esta tierra, del árbol. Amén. Ahora el hombre se rige ya no por lo que se comunica con Dios, sino por lo que él quiere. Su información es más importante que la de Dios. Y así fue como el hombre cae. Entonces, hermano, podemos ver aquí en un inicio cómo Dios crea al hombre con un medio de comunicación con él, lo hace un ser sociable. Pero vemos que cuando en Huerto de Edén la serpiente engaña a Eva, ¿sí? Los dos se rompe esa comunión. Y entonces la Biblia nos dice que Dios decidió echarlos fuera del huerto del Edén. Amén. Ahora, esto es importante, hermanos, porque es muy, muy importante, porque estos hombres ahora ya tienen una condición pecaminosa, separados de Dios, como la Biblia nos dice en Romanos. Amén. Y hermanos, quiero poner esto como base porque para Dios la comunicación es importante. La Biblia nos habla no solamente este asunto de la comunicación aquí en Génesis 3, sino que la Biblia nos dice que Dios mismo, Él ve la comunicación de los hombres. Mire Génesis 11. Le cuento la historia. Dios trae juicio, Noé construye el arca, se salvan él y sus hijos, sus nueras. Y Dios con esas personas va a poblar otra vez la tierra. Y entonces ellos, versículo 11:1, ahí nos habla de los descendientes de sus hijos. Y mire lo que dice el 11:1. Después del juicio del diluvio, tenía entonces toda la tierra una sola lengua y unas mismas palabras. ¿Qué tenían, hermanos, entre ellos? Comunicación. Amén.
No había muchas lenguas, ¿había cuántas? Una nada más. Y como era una sola, todos ellos tenían una sola comunicación. ¿Sí me entiende, hermano? Mira lo que dice el versículo 2. Y aconteció que cuando salieron de oriente hallaron una llanura en la tierra de Sinar y se establecieron allí. Y se dijeron unos a otros, vamos, hagamos ladrillo y cozámoslo con fuego. Y les sirvió el ladrillo en lugar de piedra y el asfalto en lugar de mezcla. Y dijeron, vamos, edifiquémonos una ciudad y una torre cuya cúspide llega al cielo y hagamos un nombre por si fuéramos esparcidos sobre la faz de la tierra. Y descendió Jehová para ver la ciudad y la torre que edificaban los hijos de los hombres. Y dijo Jehová, he aquí el pueblo es uno, y todos estos tienen un solo lenguaje, y han comenzado la obra, y nada les hará desistir. Nada les hará desistir ahora de lo que han pensado hacer. Ahora pues, descendamos y confundamos allí su lengua, para que ninguno entienda el habla de su compañero. Así los esparció Jehová desde allí sobre la faz de la tierra, y dejaron de edificar la ciudad. Por esto fue llamado el nombre de ella Babel, porque allí confundió Jehová el lenguaje de toda la tierra, y desde allí los esparció sobre la faz de toda la tierra. ¿Qué está sucediendo, hermano? Dios nos cuenta su palabra, hermano, en este evento, que los hombres decidieron no esparcirse sobre la tierra. Dios le dijo a Noé, tus hijos van a poblar otra vez toda la tierra. Pero ellos, temerosos de otra vez un juicio del diluvio, construyen una torre. Y entonces ellos, hermanos, se juntan y empiezan a ponerse de acuerdo, porque tenían un solo, ¿qué, hermanos? Un solo lenguaje, había comunicación entre ellos. ¿Vamos bien hasta ahí, hermanos? Ahora, ellos ya que tienen comunicación, ellos como ya pecaron, hermanos, tienen una naturaleza caída, la comunicación que tienen entre ellos no es provechosa. Dios no quería Dios quería que poblara la tierra, pero ellos decidieron juntarse, ir en contra de la voluntad de Dios, y como tenían comunicación dijeron, pues vamos a hacernos una torre que llega al cielo, por si fuéramos otra vez viene otro diluvio. Y entonces Dios trae juicio y les confunde la lengua. La comunicación, Dios ahora lo que hace es, Dios, la lengua que tenían, ¿sí?, les confunde y les da los idiomas. Amén. Y ahí surgen todos los idiomas, ¿sí? Los idiomas estos que nosotros conocemos, ¿sí, hermano? El inglés, el japonés, ¿sí?, el totonaca, el chichimeca. ¿Qué hablan en Oaxaca? ¿Cuál hablan en Oaxaca? Zapoteco, todas esas lenguas. Entonces, hermano, fíjese, ahora, esto es importante. Ahora vaya a Hechos capítulo 2, rápido, hermanos, Hechos 2, se nos va el tiempo. Para Dios, hermanos, la comunicación es importante. Dios hizo al hombre un ser con comunicación. Ahora, Dios, nuestro Señor Jesucristo vino a hacer una obra en la cruz, ¿sí? Vino a morir, fue sepultado y resucitó al tercer día, estuvo con sus discípulos, y entonces, hermanos, después de estar con ellos, Él ascendió al cielo y les dio una promesa a sus discípulos, que esperaran el Espíritu Santo. Mira lo que dice ahí el 2:1. Entonces ellos están reunidos en el aposento alto, 2:1. Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos. Y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados, y se les repartieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar, ¿en qué, hermano? A ver, ¿de qué estaba hablando Babel? Sí, pero ¿de qué dijimos que eran? Idiomas, ¿no? ¿Sí? Y mira lo que dice ahí. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablasen. Moraban entonces en Jerusalén judíos, varones piadosos con todas las naciones bajo el cielo. Y hecho este estruendo se juntó la multitud y estaban confusos porque cada uno les oía hablar, ¿en qué, hermanos? Y mira lo que sigue diciendo. Y estaban atónitos y maravillados diciendo, mirad, ¿no son galileos todos los que hablan? ¿Cómo pues les oímos hablar chilango? No, inglés. ¿Cómo les oímos nosotros hablar cada uno nuestra lengua en la que hemos nacido?
Es por si hay algún pente aquí que cree todavía en lenguas. ¿Ven? Mira lo que sigue diciendo. 9. Donde hemos nacido, partos, medos, elamitas, y los que habitamos en Mesopotamia, en Judea, en Capadocia, en el Ponto y en Asia, en Frigia y Panfilia, en Egipto y en las regiones de África más allá de Cirene, y romanos aquí residentes, tanto judíos como ¿qué? Cretenses y árabes, los oímos hablar en nuestras lenguas. ¿Qué dice ahí? Entonces, hermano, ponga atención. En Babel, hermano, hay una confusión de la lengua porque el hombre le utiliza la comunicación para mal. Pero Dios ahora les manda una promesa a los discípulos porque ellos tienen que hacer una obra. Dios les dio un trabajo que desarrollar, que hacer. Y ellos tenían que depender del Espíritu de Dios. Viene el Espíritu de Dios, les bautiza. Y lo primero que Dios hace, ¿sí?, es restablecer ese medio de comunicación que el hombre perdió en Edén. Amén. Ahora los discípulos podían hacer la obra porque tenían de parte de Dios una fuente de comunicación. Amén. Y ellos empezaron a predicar el evangelio, y en Pentecostés era una fiesta judía donde todos los judíos de todos los alrededores del Imperio Romano y de otras zonas venían a adorar a Jerusalén. Entonces esos judíos se criaban en otros países, aprendían otras lenguas, sabían otros idiomas. Y cuando venían a la fiesta, algunos necesitaban intérprete, pero ellos tenían que predicarles la verdad de Jesucristo. Así que eran galileos, hermano, ¿sí? Ellos no sabían inglés ni de esas cosas, no fueron a la escuela. La Biblia nos dice que eran hombres del vulgo y sin letras. Y entonces Dios decide darles la capacidad de comunicarse en los idiomas de ellos para darles el evangelio. Mire el resultado, versículo 40, 2:40. Entonces Pedro está prendido predicándoles, hermano. ¿Ven? Los discípulos ahí, mire lo que dice ahí el 40. Y con muchas otras palabras testificaba y les exhortaba diciendo: sed salvos de esta perversa generación. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados, y se añadieron aquel día como 3,000. ¿Por qué? Porque había un medio de comunicación. Amén. Había un mensaje que comunicar, y el medio de comunicación Dios lo puso. El mensaje era el evangelio. 42. Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles y en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. ¿Qué hacían, hermano? Fíjense, una vez que Dios les da comunicación, ellos predican el evangelio, y ahora ellos, hermano, se reúnen en la iglesia, hermanos, y ellos empiezan a tener comunicación entre ellos, pero Dios ahora ya no le llama comunicación. Mira el 42, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, ¿y en qué, hermanos? En la comunión. O sea, ya no era comunicación, ahora era comunión. Ahora ellos ya tenían algo en común, tenían al Señor en común. Ahora tenían compañerismo entre ellos gracias a la comunicación. Amén. Y es así como surge la primera iglesia bautista de Jerusalén. Amén. No, yo sé, hermano. Yo sé que ustedes no son bautistas, por eso no les gusta eso, pero yo sí soy bautista. Amén. Entonces, así surge la primera iglesia bautista de Jerusalén. Hermanos, híjole, hermanos, está tremendo ustedes, ¿eh? Mira lo que dice ahí el 43. Y sobrevino temor a todas las personas, y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común. Ahora, hermanos, ahora que se establece la iglesia, ¿sí? Yo creo fielmente que la iglesia nació en Pentecostés. Cualquiera que crea lo contrario está en todo su derecho a estar equivocado, hermano. Amén. Pero Dios ahora hace nacer la iglesia, hermano, aquí en Hechos capítulo 2. Y la base del nacimiento de la iglesia es la comunicación, hermano. Y ahora ellos están reunidos y tienen algo nuevo: comunión entre ellos. Amén, hermano. Es importante la comunicación.
Lo vemos, hermano, como Dios cuando creó al hombre, como vemos los problemas de la comunicación en Babel y cuando el hombre peca, pero también vemos, hermano, como en Hechos 2 Dios usa la comunicación para establecer la iglesia. Es una bendición la comunión, pero también es usada para mal la comunicación. Ahora, es importante entender, hermano, que la comunicación es una base fundamental en el creyente ahora, ¿sí? Ahora, nosotros, hermanos, la Biblia nos dice que ya hablamos de la importancia de la comunicación, pero vamos a hablar un poquito ahora de la comunicación con Dios. Mire Juan capítulo 8. La Biblia nos dice, hermanos, que hasta en tanto usted y yo, hermano, no somos salvos, no somos de Cristo, nosotros no hablamos el lenguaje y no tenemos comunicación con Dios. Amén. O sea, hasta en tanto nosotros no somos hechos hijos de Dios, como la Biblia nos dice ahí en Juan capítulo 1, versículo 12, creyendo y recibiendo a Cristo, hasta en tanto no somos hechos hijos de Dios, Dios no nos da el poder legal de ser sus hijos, nosotros somos hijos de Satanás. Amén. Mire lo que dice ahí 8:39. Respondieron y le dijeron: los judíos, hermano, vienen con Jesús y ya sabe, hermano, sí me entienden, los religiosos de aquel entonces, ellos cuestionaban acerca de la verdad de Cristo, acerca de lo que Él era y en lo que Él proclamaba ser. Amén. Por hecho y por palabra. Entonces Jesús empieza a decirles acerca de la importancia de conocer la verdad y que la verdad les hará libres. Y entonces allí ellos empiezan a discutir con Jesús. 39, respondieron y le dijeron: nuestro padre es Abraham. Porque para ellos, hermano, el ser descendencia de Abraham era la base de su comunión con Dios. Amén. Y entonces mire lo que dice ahí la Biblia. Y Jesús les dijo: si fueres hijos de Abraham, las obras de Abraham haríais. Pero ahora procuráis matarme a mí, hombre que os he hablado la verdad, la cual he oído de Dios. ¿No hizo esto Abraham? ¿Qué está haciendo Jesús al hablar con ellos, hermano? Y al hablarles del Padre, comunicándoles la verdad de Dios. Amén. Pero ellos no podían escucharla. Mira lo que dice ahí, 41. Vosotros hacéis las obras de vuestro padre. Entonces le dijeron: nosotros no somos nacidos de fornicación, un padre tenemos, que es Dios. Jesús entonces les dijo: si vuestro padre fuese Dios, ciertamente me amarías, porque yo de Dios he salido y he venido, pues no he venido de mí mismo, sino que el que me envió. ¿Por qué no entendéis mi lenguaje? Y mire lo que dice ahí: porque no podéis escuchar mi palabra. Vosotros sois de vuestro padre, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Hermano, es importante entender, hermano, que hasta en tanto nosotros no somos hijos de Dios, no tenemos un medio de comunicación con Dios. Si hay alguien aquí que viene a escuchar la Biblia, no vas a poder tú tener comunicación con Dios, no haya cabida la palabra de Dios en ti, no puedes escuchar el lenguaje de Jesucristo porque no eres hijo de Él, eres hijo del diablo, hermano. Ay, suena feo, hermano, es lo que dice la Biblia aquí. No eres hijo de Dios. Entonces nosotros, hermanos, en tanto no recibimos a Cristo, no creemos en Cristo, nosotros no tenemos un lenguaje de comunicación con Dios. Amén. Porque se perdió en el huerto del Edén, ya hablamos de él, ¿sí? Y esa naturaleza la tenemos todos. Así que, hermanos, usted y yo, si queremos nosotros tener comunicación con Dios, no depende de que yo vaya a la iglesia, ¿sí me entiende? De que yo me ponga un traje, depende de que yo nazca de nuevo, yo sea hecho hijo de Dios. Amén. No, es que tú naciste en la iglesia católica, eres hijo de Dios. No, eso es menos, hermano, ser hijos de Dios. ¿No viste ahorita el 12, en el de diciembre ahí con la guadalupana? ¿Por qué, hermano? Porque no somos hijos de Dios, no hay comunicación con Dios. Entonces Dios, para establecer la comunicación con nosotros, nos tiene que hacer nacer de nuevo, nos tiene que hacer sus hijos, hermano. Amén. Ese es otro mensaje, no vamos a hablar de esto. Pero ahora, ya que nosotros hemos creído en Cristo, mire lo que dice 1 de Juan 1. Estoy poniendo una base, hermano, este no es el punto principal. Ahora, ya que usted y yo, hermano, entendemos la importancia de la comunicación, cómo Dios quiere restablecer la comunicación con nosotros,
¿sí? Mire lo que dice Juan capítulo 1. El apóstol Juan, él escribe primera de Juan. Y él está escribiendo, hermano, y él es conocido como el apóstol del amor. Pero para entender un poquito, hermano, debemos de conocer que Juan el apóstol se cree que era el más joven de los discípulos del Señor. Y era un loco, hermano. ¿Sí me entiende? ¿Se acuerda aquella historia cuando dice que los hombres no quisieron recibir a Cristo? ¿Sí me entiende? Iba camino y dijo, ay, diles que me reciban. No, Señor, no quisieron recibirte. Y dice que Juan, ¿verdad? Y Zebedeo dijeron, ay, Señor, ¿quieres que mandemos que caiga fuego del cielo y los consuma a todos estos desgraciados como Sodoma y Gomorra, que no te aman? Juan era así, hermano. ¿Ven? Ahora, Juan después, tiempo después, él ha sido transformado por el Señor y ahora es llamado el discípulo del amor. Y mira lo que él escribe en 1 Juan 1:1. Lo que era desde el principio, lo que hemos, ¿qué dice ahí? Lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos tocante al verbo de vida. Porque la vida fue manifestada y la hemos visto y testificamos y os anunciamos la vida eterna, la cual estaba con el Padre y se nos manifestó. Lo que hemos visto y oído, eso comunicamos, para que también vosotros tengáis comunión con nosotros, y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con el Hijo y con su Hijo Jesucristo. Entonces, hermano, ahora que estamos en Cristo, que recibimos a Cristo, tenemos, gracias a Cristo, una comunicación con Dios. Amén. Gracias a Jesús. El Evangelio fue el mensaje que llegó a nuestras vidas, nosotros lo creímos, recibimos a Cristo y ahora Dios nos da la capacidad de tener una comunicación con Dios. Tenemos ahora una comunicación, una comunión con Dios. Y entonces, hermano, ahora empieza en el creyente, cuando alguien recibe a Cristo, empieza una nueva vida, una vida de comunicación con Dios. Amén. De comunión con Dios. Y hermano, tener comunión con Dios es tener comunicación con Dios. ¿Sí? Cuando alguien habla de la comunión con Dios, yo tengo comunión con Dios, lo que está diciendo es yo tengo comunicación con Él. Hay medios de comunicación, 2 medios de comunicación con Dios. No son los sueños, no son las visiones, ¿sí? No son esos choros mareadores que te contó el apóstol, el pastor pentecostés. Solo hay una forma, a través de 2 cosas para comunicarse con Dios, ¿sí? La Biblia y la oración. Entonces, el teléfono con Dios, ¿sí? Donde yo hablo con Dios es la oración. Yo voy, hablo con Dios. Dios, ya soy salvo, ya tengo comunión con Dios, ya tengo acceso a Él. Entonces yo voy y oro. Señor, ayúdame, tú sabes mi corazón, ya me conoces, yo hablo con Él. Y si Dios me va a hablar, Él lo va a hacer por un medio. ¿Cuál es la línea que Dios usa para hablarnos? La Biblia. Mira, vamos a ver la Biblia, ¿verdad? Fíjese lo que dice ahí la Biblia. Vamos a Proverbios 28:9. Vamos a matar 2 pájaros de un tiro, ¿vale? Hasta antes de la Biblia, hasta antes que Juan escribiera el último versículo de la Biblia, hermano, Dios hablaba a los hombres por diferentes medios. Pero una vez que ya está la Biblia completa, ya no hay otros medios de revelación más que la Biblia. Total, completa, plenaria, ¿sí me entiende? Total, bonita. Mire lo que dice ahí Proverbios 28:9. Entonces, esto, hermano, es importante porque a veces pensamos, hermano, que tener comunicación con Dios depende de muchas cosas. Pero la Biblia exalta que la comunión con Dios depende de oración y Biblia. Oración y Biblia. Mira lo que dice ahí Proverbios 28:9. El que aparta su oído para no oír la ley, su oración también es. ¿Sabe una cosa, hermano? Mire, hay personas que tienen que piensan que tienen mucha comunicación con Él porque oran mucho, pero no leen la Biblia. Voy a decir, muchos de ustedes, hermanos, creen tener comunicación con Dios, hablas mucho de Dios, oras mucho a Dios,
pero no lees la Biblia. Ese es un teléfono descompuesto. Dice ahí, ora mucho, está bueno, lee mucho. Dios, el lenguaje que va a usar para que nos comuniquemos con Él, hermano, es la Biblia. O sea, si tú vas a orar, hermano, tú puedes orar todo lo que tú quieras, pero el lenguaje que Dios escucha es el lenguaje de la Biblia. Así que cuando yo leo la Biblia y yo me comunico con Dios, yo estoy pidiéndole en su lenguaje. ¿Cuál lenguaje? El de la Biblia. Así que esas iglesias, pentes, espera. No, hermano, no puede existir. Eso es para muchos de ustedes, hermanita. Vienes a orar mucho a la iglesia, pero no lees la Biblia. No. Yo leo más la Biblia de lo que oro. Porque cuando yo oro, hermano, al tener Biblia aquí, ya sé por qué orar, hermano. Yo no pierdo tiempo. Voy a estar orando, hermano, y tú mismo, hermano, tú mismo sabes que la comunicación no está bien. Hay teléfono descompuesto y ahí estás orando. Estás orando. Y tu oración, hermano, ni siquiera, hermano, tiene sentido. No hay una comunicación bien. Un teléfono descompuesto. Entonces Dios decidió establecer la Biblia como medio de comunicación. Dios me habla por medio de la Biblia, yo hablo con Él por medio de la oración. Ese es un teléfono. Entonces ya no queda duda, las visiones y todo. Aquí está la Biblia, hermano, completa. Todo lo que necesitas saber. Yo necesito leer la Biblia y orar. No necesito nada más. Entonces Dios nos da comunicación por medio del Hijo y yo me puedo comunicar con Dios a través de la Biblia y a través de la oración. Entonces, hermano, es importante entender esto. Porque, hermanos, y aquí es donde vamos a empezar ahora sí la escuela dominical. Ahora, hermanos, ya establecimos todo esto. Vimos ya la comunicación, de dónde surge, cómo Dios le da valor. Entonces, ¿cómo se restaura la comunicación con Dios? ¿Cómo podemos tener comunicación con Dios? Ahora, nosotros, hermano, entre nosotros debemos de tener comunicación. Amén. Ahora, hermano, para poder nosotros tener comunicación tenemos que tener un lenguaje en común. Amén. Mire lo que dice Corintios. Ahora sí vamos a entrar a la escuela dominical, ahora sí. Es que esto, hermano, es como las matemáticas, como el maestro de matemáticas. ¿Te acuerdas? Te daba toda la teoría, ejemplos, y después ya te ponía ejercicios para que tú lo hicieras. Ya eran 5 minutos y luego te dejaba tarea. Mira lo que dice ahí 1 Corintios 5. Todos los corintios, hermanos, tenían un problema, hermanos. Ellos tenían problemas de comunicación, de comunión. Ellos, hermano, tenían muchos dones espirituales, pero la comunicación entre ellos no funcionaba. Tanto que en el culto, vamos a ir allá, hermano, en el culto, hermano, había quien predicaba y había quien se ponía a hablar en otras lenguas. Entonces venía aquí, ¿verdad? Venía el pastor y de repente en la iglesia se paraba un loco y, ¿qué hablaba en inglés? ¿Sí me entiende? Entonces Pablo les dice, oye, espérenme. Ustedes tienen un problema de comunicación. Y había llegado a tal grado, hermanos, el problema de comunicación y de comunión entre ellos, que se empezaban a formar grupos entre ellos. Y ahora ellos estaban diciendo, pues yo no me junto con ellos porque yo soy de Pablo. Yo no me junto con ellos porque soy de Pedro. Entonces, ¿cuál era el problema de las divisiones, hermano? La comunicación. No tenían un lenguaje y no tenían comunicación entre ellos. Miren lo que dice ahí 1 Corintios 6, 1:6. 1:7. De tal manera que nada os falta ningún don, esperando la manifestación de nuestro Señor Jesucristo, el cual también os confirmará hasta el fin, para que seáis irreprensibles en el día de nuestro Señor Jesucristo. Fiel es Dios, por el cual fuisteis llamados, ¿a qué, hermanos? A la comunión con su Hijo Jesucristo, nuestro Señor. Pablo les dice, miren, nosotros tenemos un llamado de Dios a tener comunión con su Hijo. La base de la comunicación del creyente en la iglesia, hermano, es Jesucristo. Mi lenguaje, hermano, debe de ser el lenguaje de Jesucristo. Mi comunión debe de estar basada en Jesucristo, hermano. Juan por eso dice, nuestra comunión es con el Padre y con el Hijo.
Así que si usted y yo nos vamos a relacionar, hermano, la base de nuestra comunión debe de ser la comunión con Jesús, la comunión con Cristo, la comunicación con Jesús. Mire, 1 de Juan 1:5. Este es el mensaje que oímos de Él y os anunciamos. Dios es luz y no hay ningunas tinieblas en Él. 1:6. Si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Pero si andamos en luz, como Él está en luz, ¿qué dice ahí, hermanos? Tenemos comunión unos con otros y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia ¿de qué? Hermano, porque necesitamos tener comunicación. Entonces, la comunicación se ve interrumpida cuando el hombre no tiene comunión con Dios. Mire lo que sigue diciendo. 8. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Fíjese, hermano. Entonces la comunicación en la iglesia es importantísima, hermano. Si usted se va a comunicar y va a tener comunión en la iglesia, aún comunión en su matrimonio, con sus hijos, en la iglesia, debe de tener un lenguaje en común. ¿Vamos bien hasta ahí, hermanos? Entonces, hermano, fíjese, yo quiero comunicarme, a ver, con hermano Sergio, venga para acá, hermano, córrele, hermano. Hermano Sergio, ¿verdad? Viene a la escuela, no, ya no es mi alumno, no está en mi grupo, ¿verdad? Pero bueno, yo le doy clase, ¿no? Entonces, él, hermano, yo quiero comunicarme con él, entonces necesitamos un lenguaje en común. Ahora, si yo voy a tener comunicación con él, mire, yo puedo hablarle y puedo enseñarle con él, ¿sí me entiende? Ahora, puedo nada más enseñarle. Enseñar no es comunicación, hermano, ¿me entiende? La comunicación tiene que ver con va y viene, por eso Biblia y oración, ¿sí me entiende? Entonces, si yo hablo con Sergio, yo quiero establecer comunicación con él, pero debe de haber un medio de comunicación. Ahora, hay muchas cosas en común que podemos tener y podemos conversar de él, ¿sí? Por ejemplo, del Atlas, ¿no? Que fue campeón. Ya, no, yo le voy al Atlas, ¿sí me entiende? Entonces ya, es algo que tenemos en común y platicamos, ¿sí? Podemos hablar, ¿verdad? ¿Qué muchacha te gusta? ¿Sí me entiendes? Ya, el hermano se va a soltar. No, fíjate, estamos teniendo comunicación. Ahora, pero nosotros, hermano, al ser seres sociales, no todos, ¿sí? Como dice la canción, somos monedita de oro. Entonces, a veces, hermano, cuando tenemos comunicación con la gente, pues no nos cae bien. ¿Sí me entiende? Aún, hermano, en el hogar, en la casa, en el matrimonio, tenemos problemas nosotros de comunicación. ¿O no? ¿No le ha pasado? Sí, entonces nosotros, hermano, a veces tenemos problemas de comunicación. Y es porque, hermanos, nuestra comunicación no tiene como base una comunión con Dios. Si usted y yo vamos a tener una buena comunicación, Dios nos hace partícipes en la iglesia de la comunicación con Él, porque tiene un beneficio, hermano, comunicación con los demás. Si yo tengo comunicación con Dios, yo tengo comunicación con todos los demás. Inmediatamente con mi esposa. No sé si me entiende. Aquí con mi doña. Yo tengo un lenguaje con Dios, puedo tener un lenguaje con ella. Si no tengo un lenguaje con Dios, no puedo tener un lenguaje con ella. ¿Me entiende? No hay comunicación. Y es importante entender esto, hermano, porque Dios en Corintio había un problema, hermano. Los hombres no tenían comunicación entre ellos. El liderazgo de la iglesia no tenía comunicación. Y eso es algo malo, hermano, cuando no hay comunicación. Ya lo vimos en Babel, cuando se reunieron para lo malo. Ya vimos en Génesis cómo se rompió la comunicación. Es importante, hermano, que nosotros entendamos que la comunicación entre nosotros es fundamental. Dios nos trae una iglesia para hacernos seres que aprendamos a comunicarnos. Hermano, si usted no se comunica, no tiene una vida de comunión con Dios, de comunicación con Dios, hermano, usted no puede tener comunicación con nadie. Los problemas entre los hijos, en el hogar, en el ministerio y en la iglesia, ¿sabe cuáles son? Es uno solo. No hay comunicación.
Entonces, como no hay comunicación, ¿sí? A ver, hermano Sergio, hermano Quirino, ¿sí? Vamos a suponer que el hermano Quirino, ¿verdad? Hermano Quirino, ¿verdad? Él está trabajando conmigo, ¿sí? Hermano, vamos a trabajar en la ruta, vale, ¿sí? Entonces, hermano, pues fíjate que estoy pensando, ¿no? Vamos a ir a tocar puertas a tal calle. Hermano, qué bendición, mira, ¿tienes un plan? No, mira, vamos a hacerle así. Nos comunicamos y tenemos un plan, porque buscamos un mismo objetivo. Amén. ¿Qué crees, hermano? Mira, yo leí en la Biblia que tenemos que hacer esto. Mira, que me parece bien, ¿sí? Pero si yo no tengo comunicación con Dios, Él va a decir, no, ¿qué crees que Dios me enseñó esto? Y yo le voy a decir, no, eso no está mal, está mal. ¿Pero por qué? Pues no. Entonces no hay comunicación, ¿sí? Entonces Él se va a frustrar y va a decir, triste hermano, nunca puedo decirle nada porque no quiere hacer, quién sabe qué. No sé si me entiende. Y ahora hay un problema de comunicación. Y ahora los problemas que hay entre Él y yo son solamente uno, hermano. No es que yo lo quiero pegar o lo quiero matar. Solamente falta de comunicación. Amén. La comunicación, hermano. Sí, dice hermano. Hermano, la Biblia nos dice en Salmo 133, vamos a terminar. Salmo 133:1. Dice, mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. ¿Quién está escribiendo esto? David. Hijos. Dice, mira con signos de admiración. Mirad cuán bueno y cuán dulce es habitar los hermanos juntos en armonía. ¿Por qué está diciendo eso el salmista, hermano? Porque debe de haber una base, hermano, para tener estas cosas. Debe ser la comunicación. Hermano, tú puedes, hermano, mira, no estamos hablando de personalidades, hermano, ¿entiende? Tú y yo tenemos personalidades bien diferentes, hermano. ¿Sí me entiendes? Tú naciste en Hidalgo, hermano, yo nací en Guerrero. Ya, de plan, ya, hermano, ya. A lo mejor si naciste en Michoacán tenemos algo más o menos en común, ¿me entiendes? Pero ya si naciste en Guanajuato, nada en común tenemos, hermano, nada. Por ejemplo, hermano, fíjate, hermano, imagínate, hermano, fíjate, los hermanos que vienen de allá de Tequis, ¿sí? Si ellos se platican con los hermanos de Cuanalán, se entiende bien, hermanos, bien que se entienden los hermanos, ¿sí me entiendes? No hay problema. Tenemos diferentes hermanos, tenemos diferentes personalidades. Algunos tenemos, hermano, diferente, no solamente forma de pensar, hermano, también nosotros, algunos pues estudiaron un poquito más. ¿Sí me entiendes? Entonces, hermano, usted y yo tener comunión entre nosotros es difícil. Ponernos de acuerdo en la iglesia, hermano, es bien tremendo. Pero David dice que sí se puede, hermano. El Señor nos dice ahí. Mira lo que dice el 3, como el rocío de Hermón que desciende sobre los montes de Sión, porque allí envía Jehová bendición, ¿y qué? Hermano, es importantísima la comunicación, la comunión entre nosotros. Cuando hay comunión y cuando hay comunicación, hay bendición. Y dice, y Dios envía allí vida eterna. Entonces, hermano, fíjate, si hay gente salva en la iglesia, esto ya es un poquito de aplicación al ministerio. Si hemos visto gente salva, gente que viene a Cristo, es gracias a la poca comunicación que tenemos. Pero si nos ponemos más de acuerdo, Dios puede obrar mejor. Hermano, tú que ves que tus hijos que no son salvos y no quieren nada con Dios, ¿sabes cuál es tu problema, hermano? ¿Por qué Dios no envía bendición y vida eterna? Porque no tienes comunicación. O con ellos o con la señora. ¿Recuerdas qué hizo el primer hijo de Adán y de Eva? Caín. ¿Qué hizo con su hermano? ¿Por qué? Porque no tenían comunicación. En el ministerio, hermano, nosotros tenemos que tener comunicación. Hermano, créeme, a mí, en serio, hermano, a mí, yo soy de la expresión, hermano, en serio, bien
con una personalidad totalmente apática, hermano. Dale, hermana. Sí. ¿Me entiende, hermano? Y hermano, y yo comunicarme con la gente, hermano, no sé si me entiendes. Ay, ¿sí me entiendes? Me desesperan cosas, yo los desespero. Entonces, hermano, pero si yo deseo que haya bendición dentro de la iglesia, hermano, fíjate, aún con mi esposa, hermano. ¿Sí me entiende? Ahí está la doña, hable y hable, hermano, mi esposa, hable y hable. Yo, sí. Hable y hable, yo, sí. Ni me pones atención. No, sí te pongo atención. ¿Quieres que te repita lo que diga? Y aunque yo, hermano, en serio, hermano, no hay una comunicación en casa. Los mayores problemas que yo y mi esposa tenemos, ¿sabe a qué se deben? A falta de comunicación. Mis hijos saben cuando yo estoy peleado con mi doña. Y los hijos tienen problemas de comunicación. ¿Recuerdas aquella historia, hermano, cuando Abnón viola a su hermanastra Tamar? ¿Recuerdas cuando la viola? Y que Absalón toma venganza y lo mata. ¿Sí te acuerdas, hermano? Es una aplicación bien práctica de falta de comunicación. Y David escuchó lo que hizo su hijo, pero no hizo juicio. Entonces el Absalón se fue con sus abuelos, hermano. Y David, pues, que se largue con sus abuelos. No se comunicó más con él por más de 4 años, hermano. Después Joab por ahí lo trae otra vez. Y dice la Biblia que Absalón hace por allí, le quema los campos al Joab y le dice: oye, Joab, dile, yo vine porque tú me trajiste y me dijiste que mi padre me iba a ver y que iba a hablar conmigo. Entonces ya va el Joab y le dice: oye, David, ya habla con ese chavo porque anda bien pesado. Y entonces dice la Biblia que David dice: tráigamelo, ya voy a hablar con él para que se calme. Y viene Absalón y dice que él habla con él, más que lo recibe. ¿Cómo estás? Bien, vete. Un problema de comunicación tan grave, hermano, que la Biblia nos dice que después Absalón se rebela contra su mismo padre. Los problemas de la rebelión que tú tienes con tus hijos, ¿sabes cuáles son, hermano? Falta de comunicación. Si tú no tienes comunicación con Dios, hermano, imposible tengas comunicación con tus hijos. Aquí hay chavos que nunca tú les has preguntado: oye, hijo, ¿cómo anda tu corazón? Y voy a ir un poquito más allá. Muchos de ustedes, hermanos, piensan que la responsabilidad de que tus hijos tengan una relación con Dios depende del maestro de escuela dominical o de la iglesia. No, depende de la comunicación que tú tienes con Dios y la comunicación que tú desarrollas con ellos. Si tú no tienes comunicación con tus hijos, por eso en nuestra iglesia es más fácil el chisme y el argüende. Una persona chismosa, una persona argüendera, es una persona que no entiende ni el más mínimo sentido de la comunicación. Yo amo mucho a Dios. Ni oras ni lees tu Biblia, por eso hablas y hablas y hablas y murmuras. Amén. No sabes qué es comunicación, ni con Dios ni con los hombres. Y Pablo les dice a los corintios: espérenme, nosotros fuimos llamados para tener comunicación. Yo fui llamado para tener comunicación con mis hijos, con mi esposa, en la iglesia. ¿Te comunicas con Dios, hermano? ¿Cómo está tu comunicación con Dios? Si está bien la comunicación acá arriba, aquí, bien. Por eso, hermano, de repente a veces nos llegan comunicaciones de otros hermanos. Hermano, yo no puedo creer, hermano, fíjate, vienes a la iglesia, estás bien, pero de repente alguien te mueve el tapete referente a un hermano. Te comunica. Hermano, y eso, hermano, escucha, es tan poderoso, hermano, que incluso llega hasta desanimarte y desalentarte. ¿Entiendes el concepto de la importancia de la comunicación? Entonces, hermano, si tú con algo tan pequeño te movió el tapete, ¿por qué no ir con Dios y tener mejor la comunicación con Dios para que no te muevan el tapete? Pues sí, ¿no? Oye, vato, si te mueve el tapete la comunicación que te tiene tu hermana, la chismosilla, pues mejor ve con Dios y ten comunicación con Él para que no te mueva. O sea, nada más nos hacemos tontos porque sí entendemos el principio, hermano.
Dios nos ha llamado a tener comunión, comunicación. Ustedes jóvenes deberían de ser las personas que más se comunican con sus padres. Si tú, hermano, tienes hijos y no te comunicas con él, hermano, ten cuidado, tú estás dándole chance a Satanás de que se meta en tu casa y dañe la comunicación con tus hijos. Si tú no tienes comunicación, es más, si tus hijos no tienen comunicación contigo, oye papá, ¿qué crees? Fíjate que estaba pensando yo en esto y no sé qué hacer, papá, guíame, necesito que me guíes. Comunicación. ¿Tú pensabas para qué es el Espíritu Santo, hermano? ¿Para hablar en lenguas? Hermano, ay, Señor bendito. Se comunican con Dios de manera... Y míralos con sus esposas y con sus hijos. No tienen ni la más mínima comunicación. Por eso Dios nos dice, David dice, si los hermanos habitan entre ellos y tienen comunicación, Dios envía bendición y vida eterna. Si tienes algún problema, hermano, referente a los ministerios, ¿por qué no preguntas? Por eso hay encargados, hermano. Por ejemplo, el sonido. ¿Sí me entiende? Vamos a suponer que el sonido, no sé, ¿sí? De repente por ahí este micrófono, ¿vale? No funciona. Y uno manda ahí, Alexis, ¿qué crees? El micrófono no funciona. Oye, hermano Mero, ¿por qué no funciona el micrófono? Amén. Comunicación directa. Terminamos, ve a Hebreos. Por tanto, 4:14, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Ya hablamos de lo que Cristo hace al darnos comunicación con Dios, y mira lo que dice el 16, acerquémonos pues, ¿qué dice ahí? Confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Hermano, pon atención. Si tú vas a tener comunicación, hermano, es porque tienes confianza. ¿Tus hijos te tienen confianza? Yo tengo comunión con Dios porque Jesucristo me ha dado la confianza de ir con Dios. Por eso Jesús nos perdona nuestros pecados para tener confianza con Él. Entonces yo, hermano, aún ande mal en pecado, yo puedo ir con confianza. ¿Por qué, hermano? Porque Jesucristo es mi medio de comunicación con Dios. No es un hombre, no es el cura, no es el apóstol, es Dios, es Jesús. Entonces yo voy con Dios con confianza. ¿Sabes qué, Señor? Vengo contigo porque mira, Señor, yo sé que no puedo, pero tú eres mi confianza. Si tú tienes comunicación, debes de poner bases, hermanos, sólidas. Una de ellas es la confianza. Confiar. Sí, hermano. Por eso a veces entre señoritas, este asunto de andan muy amigas y después tú le confías algo y ella va de chismosa con la otra. ¿No eres confiable? Y entonces lo que sucede, hay un problema de comunicación y al rato hasta el novio se andan peleando. ¿Por qué? Porque no hay comunicación. Amén. Las señoritas se quedan. ¿De qué está hablando? Está hablando de eso que se cargan ustedes. Las rivalidades como señoritas que te cargas. ¿Sabes cuál fue el problema? Comunicación. Entre los jóvenes no pasa eso, ¿verdad? No, pues. En las hermanas adultos tampoco pasa eso entre las hermanas adultas. No, pues ¿cuándo? Es que me vio feo la hermana. A lo mejor está visca, hermana, y ni sabes, hermana. Confianza. ¿Sí? Confianza. Cosas que yo no entiendo que el pastor hace. Yo de repente voy y le digo, oye jefe, antes de que yo me ponga mal y si me entiende y ande con estupideces, ¿por qué hizo esto? Tengo confianza y ella me comunica y me dice, mira, yo hice esto por esto. Bueno. Hermano, ¿sabes en qué yo me doy cuenta que no hay comunicación y no hay confianza? ¿Sabes, hermano? En la escuela nosotros tenemos chats con los padres de la escuela. Les pedimos, confirme, hermano, de enterado.
Y algunos hermanos no confirman nada. No hay comunicación. No hay confianza. Yo me pregunto y digo, si en algo secular que es la escuela no hay comunicación, imagínate cómo estará el matrimonio, los hijos y la casa. Dios nos ha llamado a tener comunicación. Amén. Amén. No es que es hermano, que quién sabe qué. Acércate con confianza y dile, oye hermano, ¿qué pues traes? ¿Por qué? Sí, ¿no? Con confianza. Pero sabes bien que eso demanda comunicación con Dios. Por eso no lo haces. Por eso mejor. Hermano Chale, ¿sabe qué? ¿Por qué hizo esto? El hermano Chale no va a decir, no. Hice esto por esto y por esto. Está claro. Aclarado el asunto, no hay ningún problema. Cámara, amor y paz. Shh. No haga los problemas más grandes, hermano, de lo que son. Comunícate. Hablen entre ustedes, hermanos. Amén. Con tus hijos. Comuníquense. Vamos a orar. Señor, permítenos, Señor, el entender este principio tan fundamental, el tener comunicación. Tanto, Señor, que tú puedes obrar en nuestras vidas, en la iglesia, Señor, si tan solo tuviéramos la confianza de poder tener comunicación unos con otros. Ayúdanos, Señor, y bendice el resto de este día en el nombre de Cristo. Amén.